Buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Morales Morales. A continuación, resolveré algunos ejercicios de la materia Estadística Inferencial 2 de regularización, correlación y regresión con el maestro Juan José Rosario Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Como primer tema veremos de correlación. Aquí tengo algunas definiciones, propiedades del coeficiente de correlación lineal. R, dice el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos R debe de ser mayor o igual a menos 1 y debe de ser menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Ok. Tengo estas consideraciones para los siguientes ejercicios. Y el primer ejercicio es el 5 del libro de estadística. Y dice basura desechada y tamaño de la familia. Dice, en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo que el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Ok, entonces de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de 0.758 obtenido, que en este caso nos arrojan este dato, se podría concluir de que sí existe correlación lineal, ya que de acuerdo a lo revisado anteriormente, el resultado que nos proporciona es cercano a 1, que corresponde a una correlación significativa. Es obvio que entre más personas mayor será la cantidad de basura generada. Entonces, en cuestión de la correlación lineal, más que nada es el valor de R y por lo tanto, de acuerdo a estos datos, el resultado que nos dieron es 0.758, 0.758. Entonces está dentro de lo que es un valor estadísticamente significativa. Por lo tanto está cerca de 1 y se podría considerar que sí existe una correlación lineal. Estatura de madres e hijas. Es el siguiente ejercicio, que es el 6. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar el Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. Sí existe correlación lineal, ya que el valor dado es considerablemente moderado. Entonces, como es 0.693,
93 está dentro de este rango, que podría estar antes del rango de significativo, por lo tanto está en un rango que es moderadamente aceptable. Entonces se considera que que el valor dado es considerablemente moderado, ya que al referirse de altura es importante considerar que habrá variación de estaturas por cuestiones de genética, tomando en cuenta lo que son los padres o los abuelos. Por lo tanto, no se acerca, está cerca del punto 5, que es la mitad de uno, o más que nada, se acerca a una variación débil o muy débil, o en este caso, pues la nula, que sería cero, que no habría correlación. Entonces, esta sería la respuesta para el 6. Continuamos. El ejercicio 27 dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI, del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de la Stanley y Brain Size, Health Size and Intelligence Quotient and Monoscientific Swens de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Entonces, aquí tengo el resultado. Dice, no existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y se tiene como respuesta, no se tiene la evidencia suficiente para responder a la pregunta. Entonces veamos, aquí tengo los datos abiertos. Aquí tengo los datos y vamos a irnos a estadística básica, y nos vamos a correlación, que es el tema que estamos viendo. Se seleccionan ambos, no importa el orden, y seleccionamos el método de Pearson y presentar los valores de P, aceptar. Y aquí están los resultados. Dice correlación tamaño cerebro y entre el coeficiente intelectual. Y correlación de Pearson del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Valor de P. Entonces, la correlación, la pregunta es que existe correlación lineal. De acuerdo a este resultado, podemos concluir que no existe correlación lineal, o la prueba es débil a las consideraciones, que está dentro de este rango, entre punto 10 y punto 19. Punto 10 y punto 19. Y nos da un valor de punto 17, por lo tanto es débil y se podría considerar que no existe correlación. Y tenemos un valor de p-value que es de punto 620. Entonces el valor de p-value se podría considerar que cuando es el valor de p, que es r, sostiene que es igual a 0, donde no existe correlación. Donde el valor es igual a 0, y la hipótesis alterna plantearía que el valor de r es diferente de 0. Entonces, concluimos que el valor de p, de acuerdo a este resultado, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en donde plantea que el valor de r es diferente de 0. Por lo tanto, el valor de p-value es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces,
Para esto nos vamos a obtener una gráfica. Vamos a gráfica, gráfica de dispersión. Seleccionar con regresión, vamos a aceptar. Ok, el coeficiente, el tamaño del cerebro es la variable X y la variable Y, que es el coeficiente intelectual. Vamos a ver. Ok, le damos a aceptar. Bueno, de acuerdo a la gráfica, para representar la gráfica de dispersión del coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro, de acuerdo a la gráfica, en el eje Y tenemos el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Entonces los puntos están muy dispersos, están muy separados. Entonces tenemos una correlación positiva, pero no existe correlación entre X y Y, ya que tenemos tanto datos que nos muestra que el tamaño del cerebro no tiene una relación con el coeficiente intelectual, ya que algunos tienen un buen nivel de coeficiente intelectual, pero el cerebro es pequeño, y algunos tienen el cerebro grande y también tienen más grande y tienen tanto pequeños como coeficiente intelectual bajo y alto. Entonces no existe una relación entre X y Y. Y otra forma de revisarlo es irnos al asistente y nos vamos a regresión. Regresión simple. Entonces, columna Y, que es coeficiente intelectual, y X es tamaño del cerebro. Seleccionamos lineal y el nivel de significancia 0.05 y le vamos a aceptar. Entonces, como hace ratos, el valor de P, donde nos indica que como es mayor a 0, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde plantea que el valor de R es distinto de 0, y por lo tanto no hay una relación entre Y y X. Entonces tenemos el porcentaje de variación explicado por el modelo, que en este caso es la R cuadrada, que es de 3.21, por lo tanto es bajo. Entonces, como es bajo, existe variación. Entonces, por lo tanto, cuando la R cuadrada, el porcentaje es menor a 100%, entonces significa que existe mucha variación de los datos de la relación. Entonces, como en la gráfica nos muestra en esta parte, se ve que existe mucha variación entre X y Y. Por lo tanto, esta es la R cuadrada. Y aquí abajo tenemos que está cerca de sin correlación, ya que el valor 0 corresponde a que no existe correlación, y por lo tanto, como lo tuvimos en la primera gráfica, me parece que... Entonces, aquí lo tenemos. En el primer estudio que se realizó, nos dio como resultado 0.179, que es 0.17 y 0.18, entonces está redondeado, y por lo tanto de esta manera podemos comprobar que está cerca
de 0, donde no existe correlación entre y y x, y por lo tanto, esta sería la respuesta. Vamos. Y bueno, aquí está la respuesta de las 6 y continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 27, tamaño del cerebro e inteligencia. Okay, a ver. Ok, este es el que resolvimos ahorita. El tamaño del cerebro e inteligencia. Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal. Entonces, no existe una correlación lineal y por lo tanto es muy pobre la correlación que existe entre y x. Y hay mucha variación para determinar si los que son del cerebro más grandes son más inteligentes. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para responder esta pregunta, ya que tenemos una R cuadrada muy pobre, muy baja, que es de 3. Entonces, existe mucha variación y por lo tanto es una respuesta no confiable. Bueno, continuamos con los siguientes ejercicios y el tema es de regresión. En este caso tenemos estatura de madres e hijas. Dice, se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es y es 69 menos 8, donde X representa la estatura de la madre, según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las mujeres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Entonces, aquí donde el valor de X representa la estatura de las madres, tenemos el valor de X y esa es la ecuación. Entonces, de acuerdo a la ecuación que tenemos acá, reemplazamos el valor de X, que en este caso es para una madre que tiene una estatura de 60 pulgadas, determinar la altura de una hija. Entonces, realizamos la operación y nos da como resultado que ahí está, tenemos como resultado que la estatura de una hija, si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas, la hija tendrá 63.906 pulgadas. Este sería el resultado de acuerdo a la ecuación que nos proporciona la pregunta. Y continuamos. Medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 milímetros de Hg, que el Hg es la presión. Entonces nos vamos a estadística con las pruebas, medidas de presión, nos vamos a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Entonces en Y ya lo tenemos preseleccionado, brazo izquierdo, y en el X, que es brazo derecho, que es lo que nos indica que calculemos la presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo, si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100, entonces por lo tanto de acuerdo a la presión sanguínea del brazo derecho vamos a determinar la del brazo izquierdo, que en ese caso es en el eje Y. Entonces lo dejamos en lineal y en gráficas seleccionamos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar.
Ok, la pregunta, el ejercicio es, calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es a 100. Entonces necesitamos la ecuación para calcular la predicción. Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos, tenemos que esta es la ecuación 43.56 más 1.315 y x que corresponde al brazo derecho, y por lo tanto el brazo derecho nos indica que es de 100 miligramos. Entonces reemplazamos el dato con la variable x y realizamos la operación y nos da como resultado 175.06. Entonces podemos apoyarnos con el asistente para este problema para ver una lista de predicción. Nos vamos al asistente, regresión, nos vamos a regresión simple. Entonces brazo izquierdo como en el eje Y, por lo cuanto de acuerdo a la presión del brazo derecho obtendremos desde el brazo izquierdo. Ponemos lineal y nivel de significancia 0.05, aunque no lo pidan, pero esa es la que ponemos. Confirmamos. Entonces, de acuerdo a estos datos, podemos comprobar que, que existe una relación, pero es un dato estadísticamente significativa, ya que el valor de P es mayor a 0.05. Y si nos vamos a los resultados obtenidos al principio, podemos comprobarlo en la prueba que se hizo con el valor de P. Veamos si tenemos, aquí lo tenemos. Tenemos el valor de p-value que es de 0.057, por lo tanto podemos concluir de que no existe una relación entre x y y, o si existe, pero es un dato estadísticamente significativo, ya que es mayor a 0.05. Tenemos la R cuadrada ajustado de 66, la R cuadrado de 75. Y tenemos la desviación estándar de 9.92, que es muy alto y por lo tanto podemos concluir que no existe una correlación. Veamos el asistente, que existe una correlación positiva. Aquí está. Tenemos una correlación positivo perfecto de 0.87. Y aquí tenemos del 75.18% para la variación explicado por el modelo del brazo izquierdo. Entonces podemos concluir que de acuerdo a estos datos no tenemos una variación, no tenemos un porcentaje, tenemos un porcentaje alto que nos favorece, ya que no existe mucha variación entre los datos. Entre más alto el porcentaje es menor variación para el modelo. Y tenemos una correlación positivo perfecto, existe una correlación. Y tenemos para el brazo izquierdo y brazo derecho, no es estadísticamente significativa la relación entre ellos. Entonces tenemos que existe una variabilidad por tener pocos datos, por lo tanto no es confiable los datos obtenidos, pero a la vez son viables para darnos una idea de los resultados. Y ahora nos dice
Ok, de acuerdo a esto, vamos a ver la presión cuando el brazo derecho es de 100 miligramos, la presión sistólica del brazo izquierdo. Entonces nos vamos a la tabla de predicciones. Aquí lo tenemos. Cuando el brazo derecho tiende a 100, el brazo izquierdo tendría a 175.03, 175 y 175.06. Este sería el resultado. La mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100, para el izquierdo sería de 175.06. Este sería el resultado. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Calentamiento global. Es el ejercicio 23. Y dice, calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración del CO2 en partes por millón es de 370.9, la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Entonces vamos a realizar una predicción para un año reciente en el que la concentración CO2 llega a 370.9. Bueno, cerramos este y nos vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. En el eje Y de respuesta tendremos en el X pondremos lo que es temperatura. Y en el eje Y a ver. En el eje Y tendremos lo que es temperatura y en el eje X lo que es el CO2, ya que de acuerdo al CO2 obtendremos la respuesta en temperatura. Lo dejamos en lineal, gráficas, 4 en 1 y le damos aceptar. Ok, aquí tenemos la ecuación para obtener la predicción, que es 10.48 más 0.01092 CO2. CO2, aquí tenemos el dato capturado. Entonces nos dice que cuando el CO2 llega a 370.9, que en este caso corresponde a la variable X, entonces sustituimos el valor y realizamos el procedimiento de la ecuación y nos da como resultado la de temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración del CO2 es de 370.9, tendríamos una temperatura de 14.53. 14.53 grados centígrados.
Ok, este sería el resultado de acuerdo a la ecuación. Entonces, continuamos con variación e intervalos de predicción. Con el ejercicio 11, predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Entonces aquí tenemos los datos. Tenemos datos de autos. Y a resolverlo nos vamos a estadística, estadística básica y seleccionamos correlación. Ok, como variable pondremos carretera millas por galón. Ok, variables. Eso en libras y carretera millas por galón. De Pearson, presentar valores de P y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos que tenemos una correlación en negativa, tenemos un valor negativo alto, fuerte, y tenemos el valor de P que es igual a 0, en donde plantea que el valor de P de p-value corresponde a que R es igual a 0, en donde plantea que no existe correlación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula de que no existe correlación y rechazamos la hipótesis alterna donde plantea que R es distinto de 0. Entonces, veamos, veamos otro método para verificar estadística, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Carretera millas por galón, que es de respuesta, y predictores es pesos en libras. Vamos a gráficas, 4 en 1, la vamos a aceptar y le damos aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal de residuos. Tenemos el porcentaje y los residuos. Tenemos un valor atípico que corresponde a la fila 29, que si nos vamos a los datos en la fila 29, perdón, en la fila 24, fila 24 corresponde a un Mercedes-Benz en donde tenemos carreteras millas por galón de 37, que de hecho es uno de los más altos, y en peso en libras, que también es uno de los más altos, tanto en peso como en carreteras millas por galón. Aquí tenemos el histograma de frecuencias de residuos y tenemos el valor ajustado y el orden de observaciones de los residuos. Entonces, de acuerdo a este dato,
Si una de 4.000 libras, entonces, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera, entonces 50.5. La ecuación de regresión, que es 50.50 menos 00.005869, 5869 y peso en libras. Resolvemos la ecuación y nos da como resultado cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera. El valor sería 27.024. Entonces, 27.024. Vamos a hacerlo de otra manera. Nos vamos a estadística, regresión y predecir. Entonces aquí seleccionamos carretera millas por galón, que ya la tenemos, ingresar valores individuales, peso en libras, el carro, el problema nos indica que es de 4.000 y le damos ok, le vamos a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. El valor ajustado es de 27.027 y como resultado tenemos que es un valor de 27.024. Entonces, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces, el valor ajuste, el mejor ajuste que es de 27.027, error estándar de ajuste que es de 0.496753 y tenemos que están dentro de estos intervalos de confianza el 95%, que en este caso es el mejor ajuste, está dentro de este intervalo de confianza. Y tenemos el intervalo de predicción que es del 95%. Entonces aquí están la respuesta para para este ejercicio del 11. Y continuamos con el ejercicio 20, cálculo del valor predicho y el intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16. Dice, calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, entonces para el 20, y seguimos con que es ejercicio 20. En este caso nos pide que calculemos la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Entonces nos vamos a estadística y gráfica de línea ajustada. Ajustar modelo de regresión. Seleccionamos en respuesta temperatura y en predictores es el CO2. Nos vamos en gráficas y seleccionamos 4 en 1, lo vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos los datos. Tenemos la ecuación de regresión que es de 10.483 más
.01092, que es el dato capturado para realizar la ecuación, y reemplazamos los datos del CO2, que en este caso nos pide de 370.9. Entonces reemplazamos en la ecuación y nos da como resultado una temperatura predicha en grados centígrados que es de 14.53. Entonces 14.53, y para esto nos vamos a gráfica, regresión y predecir. Entonces aquí ya tenemos la temperatura y el CO2 que nos pide, que es de 370.9. Le damos a aceptar y nos da como resultado 14.53, que es el resultado que tenemos aquí, 14.53. Para la predicción cuando tenemos una concentración de CO2 de 370.9. Entonces continuamos con el inciso B. Dice: calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Entonces nos vamos a este dato, nos vamos a control E y vamos a dejar el nivel de confianza, que es del 99. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, lo tengo dos veces. Vamos a darle control E, opciones, el 95. Aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos el mejor ajuste, que es de 14.53 para la predicción. Tenemos el error estándar de ajuste y tenemos el intervalo de confianza del 95%. Para el mejor ajuste está dentro de entre 14.33615 y 14.7035. Y tenemos el intervalo de predicción, que es del 95%, entre 14.2205 y 14.8444. Para el intervalo, un intervalo de confianza del 95. En el ejercicio nos pide que lo obtengamos con un intervalo del 99%. Ajá, aquí nos dice intervalo de predicción del 99% en la temperatura en grados centígrados. Y aquí tenemos los intervalos de confianza. Nos pide intervalo de predicción del 99. Tenemos el intervalo de predicción del 99%, en donde si nosotros comparamos con el del 95, es 14.2205, 14.0786 y 14.8444 y 98. Entonces, de acuerdo al porcentaje, entre más alto el porcentaje, tenemos más intervalos de confianza y intervalos de predicción. Entonces es más alto, es más amplio los intervalos del ajuste. Se podría decir que hay una tolerancia más alta de acuerdo a los intervalos, utilizando un nivel del 99%, y este sería el resultado para el ejercicio 20. Y continuamos con el siguiente, que es de regresión múltiple. Rendimiento de automóviles.
remítase al conjunto de datos de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Respuesta Y, como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Entonces, como posibles variables de predicción. Ok, vamos a cerrar este archivo. Y nos quedamos con este. Y vamos a realizar estas pruebas. Nos vamos a estadística. Está fallando el mouse. Estadística. Vamos a regresión. Regresión, ajustar modelo de regresión. En respuesta, seleccionamos carreteras millas por galón. Y en predicciones, seleccionamos peso en libras, longitud, pulgadas, desplazamiento, capacidad volumétrica. Ok, son estos tres. Peso en libras, longitud, pulgadas, desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada, pero en este caso utilizaremos desplazamiento, capacidad volumétrica. Y en gráfica seleccionamos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos los resultados. Tenemos la gráfica de probabilidad normal versus ajustes de los residuos. Tenemos la histograma de frecuencias y el orden de observaciones. Y aquí tenemos estos datos. Análisis de regresión, carreteras millas por galón, pesos en libra, longitud de pulgadas y desplazamiento. Entonces tenemos el valor de p-value, que es el más importante, en donde podemos concluir que de acuerdo a estos datos podemos acercarnos a la R cuadrada y tenemos que la R cuadrada ajustada es de 63.24% y por lo tanto como es menor a 1 al 100% podemos deducir que existe mucha variación, ya que de acuerdo al valor de p-value podemos observar que la longitud en pulgadas es el más alto, que es de 0.792, por lo tanto no existe una relación en cuestión de la longitud en pulgadas. Entonces aquí tenemos la desviación estándar, que es de 2.21, la R cuadrada de 66.80, donde tenemos que existe cierta variación, y aquí tenemos los ajustes, los puntos de la variación. Entonces, como existe mucha variación, necesitamos eliminar el que posiblemente nos arroja esa variación, que es en este caso el valor de P, que es de 0.792, que es en longitud de pulgadas. Tenemos esta ecuación. Y tenemos residuo grande R, X, poco común, X. Ok, entonces
Vamos a realizarlo nuevamente. Y nos vamos y eliminamos. Vamos a mejorar la ecuación para tener la mejor ecuación. Entonces nos regresamos y conservamos las respuestas y eliminamos pesos en libras, longitud de pulgadas. Vamos a conservar peso en libras y desplazamiento, capacidad volumétrica. Entonces conservamos estos valores y le damos a aceptar. Ok, entonces aquí podemos observar que de acuerdo a estos datos de regresión, tanto de pesos en libras como desplazamiento de capacidad volumétrica, tenemos el valor de P, que es de 0.005 para el peso en libras y 0.234, que es el desplazamiento capacidad volumétrica. Entonces tenemos, nos arroja un error y la falta de ajuste y error puro. Tenemos un total de 31. Ok, resumen del modelo, tenemos la desviación estándar, que es de 2.17, la R cuadrada ajustada, que en este caso me parece que es más alto, es más bajo. Ok, y la R cuadrada ajustada, que es de 64.42, que en este caso es más alto que el R cuadrado ajustado, considerando tres datos. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta que es el R cuadrado ajustado y el R cuadrado de predicción, que son más altos, y por lo tanto se podría deducir que tenemos esta ecuación de regresión, posiblemente para los datos que nos arroja el problema. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que es de 47.89 menos 00440 x1, que es para pesos en libras, y menos 0.823 x2, el desplazamiento capacidad volumétrica, que es la ecuación, que en este caso para los arroja la pregunta de la 15, el rendimiento de automóviles. Tenemos esta posible ecuación. Dice, la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en la carretera. Entonces, la mejor ecuación, vamos a realizar otro estudio y le damos control E para regresar a la última ventana. Y ahora vamos a eliminar un dato y vamos a quedarnos con pesos en libras. Y los siguientes datos están ya capturados, entonces le damos a aceptar. Ok, aquí están estos datos. Tenemos los mismos datos eh, que vimos anteriormente. Y nos vamos a análisis de regresión carretera, millas por galón versus pesos libras. Entonces, aquí tenemos un valor de P que es de 0.00, por lo tanto podemos concluir que la mejor ecuación vendría siendo con pesos en libras, ya que tenemos un dato donde no existe correlación. Ya que tenemos un valor de P que es de 0.00 y
Tenemos el resumen del modelo, que es la desviación estándar de 2.19. Y tenemos una R cuadrada de 65.02 y una R cuadrada ajustada de 63 y una R cuadrada predicha de 60.96. Entonces, de acuerdo a los datos anteriores, 64.42. Entonces, de acuerdo a esta ecuación de regresión, con este dato podemos concluir que no existe mucha variación. Por lo tanto, la ecuación de regresión, la mejor ecuación de regresión sería las carreteras semillas por galón, que es de 50.50 menos 0.005869 pesos en libras. Tenemos residuo estándar de 3.93 R, residuo grande de R y entonces la mejor ecuación del consumo de combustible en carretera. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a los datos que nos arrojaron que teníamos que utilizar, podríamos decir que la ecuación no es buena ya que no existe, que teníamos una correlación entre los datos y por lo tanto no es una ecuación favorable y por lo tanto tuvimos que eliminar algunos datos y para obtener la mejor ecuación para el consumo de combustible en carretera. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, podemos concluir que con esta podemos decir que es la mejor ecuación buena para predecir el consumo de combustible en la carretera, ya que existe menos variación de los datos. Y así es como termina la solución de estos ejercicios.